Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta cuarta lección del curso de After Effects de Fredega Producciones. En esta ocasión vamos a tratar sobre lo que son las cámaras, el uso de las cámaras y la capa 3D en After Effects. Yo les voy a compartir en esta ocasión, es un tutorial que hice ya algún tiempo aquí en el canal que explica muy bien sobre el manejo de las cámaras en capas 3D. Por eso de pronto el audio se va a escuchar un poquito de menos calidad, teniendo en cuenta que fue grabado ya hace mucho tiempo. Sin embargo, está muy claro el ejercicio que vamos a hacer allí con ese video. Pero antes de esto quiero explicarle con detalle qué es esto de las capas 3D en After Effects. Por eso yo creé aquí una composición y tengo allí importado el logo de Fredega Producciones. Yo les voy a hacer una pregunta y es la siguiente: ¿cómo hago yo para rotar? Porque si yo lo hago aquí con la rotación, pues él me va a rotar en ese sentido, ¿sí? Como ustedes lo ven. Pero ¿cómo hago yo para rotar esa imagen? Rotarla en tercera dimensión. Es decir, que en vez de irse del lado derecha a izquierda, esta se me vaya hacia enfrente y hacia atrás. Pues amigos, esto se hace es con la capa 3D. Incluso en el tutorial yo les doy la diferencia, el tutorial que van a ver, yo les doy la diferencia entre lo que es una capa 3D y un elemento 3D, que es totalmente, pues, un poco diferente. Yo les explico aquí es cómo crear capas 3D, no elementos 3D, porque eso ya sería una lección para expertos y realmente no está incluido en este curso. Muy bien, lo que voy a hacer es lo siguiente: ¿cómo convierto yo una capa 2D en 3D? Eso lo explico en el tutorial, pero aquí se lo voy a explicar con más, pues detallando un poco más estas funciones de las capas 3D, que eso sí no lo explico muy bien en el tutorial. Ustedes aquí en los conmutadores, en la línea de tiempo, perdón, aquí en la línea de tiempo sí, le salen los modos de fusión y los mates de seguimiento. Si los presiono, pues ya me va a salir aquí las otras opciones de los computadores. Y aquí hay un cubo. Aquí lo ven. En el cubo hay un cuadro que pertenece a esa columna del cubo. Si yo presiono ese cuadro, automáticamente vemos que el logo se me ha convertido en una capa 3D. Incluso aquí vemos el cubo, es decir que está activado. Aquí es una capa 2D y aquí es una capa 3D. De hecho vemos aquí que la capa, en este caso este logo, ha creado tres ejes. El eje Z, que es el verde, el eje azul, que es el eje Y, que es el verde, el eje azul, que es el Z, y el eje rojo, que es el X. Incluso si yo cambio las cámaras, estas herramientas de previsualización nos permiten a nosotros cambiar no solamente la resolución, el porcentaje de la previsualización, el tiempo y esto, sino también las cámaras que tenemos activas, y esto va a ser muy importante en este tutorial. Por ejemplo, aquí vemos la cámara activa, es decir, lo que vemos nosotros en la composición. Cuando nosotros creemos una cámara o dos cámaras o tres cámaras, que eso lo vamos a ver en el tutorial, nos vamos a dar cuenta que aquí se van a abrir otras opciones como cámara 1, cámara 2, cámara 3. En este caso yo no tengo cámara activada, cámaras creadas, entonces me va a salir cámara activa. Pero sí me va a salir estas vistas, y es que nos va a permitir ver la composición de diferentes ángulos. Por ejemplo, si le doy vista personalizada 1, ahí nos damos cuenta que ya estamos viendo la perspectiva de esa composición en otro ángulo. Yo le voy a dar cámara activa para verlo de esa manera. Presionando la tecla R, la tecla R, nos vamos a dar cuenta que en las capas 3D ya no me sale, vamos a quitar la capa 3D, ya no me sale rotación, sino que me sale cuatro opciones: orientación, la rotación del eje X, la rotación del eje Y y la rotación del eje Z.
Muy bien, yo voy a cambiar las rotaciones, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta que ya la rotación va a ser totalmente diferente a una capa 2D. En 3D, si yo muevo la rotación de la X, rotación X, mire lo que va a pasar. Va a empezar el logo, en este caso el logo, a animarse de esta manera, rotando sobre ese eje, que este es el eje X. El eje Y, vemos cómo da vuelta el logo en la rotación Y, y tenemos la rotación Z, que es el eje de color azul, ¿correcto? Igual que las capas 2D, estos ejes toman como referencia el punto de anclaje. Es decir, que si yo muevo, vamos a que ustedes vean acá, ahí, si yo muevo el punto de anclaje, perdón aquí, si yo muevo el punto de anclaje hacia la derecha, entonces pues este me va a hacer la rotación, a ver aquí me va a hacer la rotación tomando como referencia ese punto. De hecho aquí podemos animar podemos animar de esta manera. Por ejemplo, si quiero que aparezca aquí, por ejemplo, este logo así, ¿sí ven? Esto se hace como moviendo los ejes, las rotaciones de los ejes en una capa 3D, teniendo en cuenta que está activado el cubo y estas cuestiones. Incluso también podemos trabajar con los fondos. Por ejemplo, voy a colocarle un fondo a ese logo, entonces vamos a crearlo con un sólido. Voy a colocar abajo y ahí está el fondo y el logo. Si yo lo pongo esto en vista personalizada, en la cámara activa, la cambio a vista personalizada, vemos que nada más me sale el logotipo y no me sale el fondo. ¿Por qué? Sencillo, porque el sólido no está en 3D. Recordemos que hay que también, pues si queremos jugar con una composición tridimensional, hay que convertir todos los elementos en 3D. Simplemente lo convierto en 3D y pues allí sí ya me va a aparecer el fondo. Voy a cambiar los ejes con la herramienta selección, voy a cambiar los ejes y vamos a ver que podemos jugar cambiando la posición de los ejes también de las capas. En este caso, por ejemplo, del logo, por ejemplo, yo puedo cambiar, bueno, antes de cambiar la posición de los ejes, vamos a cambiar la rotación de ellos y nos vamos a dar cuenta de lo mismo. Miren, esto que hacíamos acá, vamos a ver, cámara activa, esto que hacíamos acá, sale el logo, lo que pasa es que no se ve porque queda detrás de él y entra y sale, ¿sí? En vista personalizada podemos darnos cuenta que el logotipo queda por detrás del fondo y sale, correcto. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es cambiarle la posición para que quede enfrente. Muy bien, para mover la posición de los ejes es lo mismo. Muevo el eje Y, muevo el eje X y muevo el eje Z. Queda por delante de este logo. Si ven que queda por delante. De esta manera entonces, pues puedo trabajar ya con las profundidades de campo en las cámaras, que eso lo vamos a ver más adelante. Quiero explicarle primero lo de los ejes de una capa 3D. Tenemos aquí vista personalizada, vamos a ver lo de cámara activa y ahí está el logo. Ahí se ve aparentemente pues encima, pero en 3D en vista personalizada vemos que está muy por delante. Incluso si yo quiero crearle una luz, vamos aquí, clic derecho, nuevo, aquí dice luz, vamos a poner esa luz allí, vemos que solo ilumina acá lo mismo, ilumina una parte del logo y parte del fondo. Vamos a ver cómo se ve esto en vista personalizada 1. Ahí está la luz y vamos a ubicar la luz y nos vamos a dar cuenta de esto. Mira, ilumina parte del logo, ilumina parte del fondo. Estas luces en After Effects, a ver, ¿cómo lo explico? Eso se lo explico también en el tutorial que van a ver
del trabajo que vamos a hacer, y es que After Effects es como una productora, como un set de rodaje virtual, en el cual nosotros eh, podemos agregarle luces, cámaras, por ejemplo, colocar aquí, por ejemplo, la posición de esta luz aquí tridimensional para que nos muestre cierta parte de la composición, manejar esto de las luces es muy sencillo. Aquí podemos ver, va a haber cámara activa, podemos ver que se ve solamente parte de la composición. Es porque hemos convertido todas las capas tridimensionales y además hemos creado una luz que solo me va a mostrar parte de esa composición. Esta luz, como vemos aquí, también se puede mover, cambiarle la posición y toda esta cuestión, pero aparte también de transformarla nos va a dar unas opciones, por ejemplo, convertir si la luz en paralelo, convertir la luz concentrada, ¿sí? Convertir la luz en punto. En realidad, el proyecto que vamos a trabajar no está ahí metido la luz, sino es como algo que le he querido mostrarle antes de comenzar el trabajo, para que se den cuenta de las opciones que nos brinda After Effects cuando nosotros creamos trabajamos con las capas 3D. After Effects también nos permite la opción de trabajar con dos vistas. Esto es cuando se trabaja en 3D, en las capas 3D. Es decir, que en vez de ver una previsualización, yo puedo ver aquí dos vistas, dos pantallas dentro de la misma composición. Aquí estamos viendo la vista superior y yo quiero cambiar esa vista de esta ventana que está acá a la izquierda. Es muy sencillo, porque eso lo hago yo ya, como ejemplo, en el tutorial que van a ver. Hago clic en la ventana de esta vista y miren que aquí está en superior. Entonces yo la voy a cambiar a vista personalizada 1 y aquí vemos el SEC tridimensional, y aquí vemos del lado derecho la cámara o lo que nos muestra la composición. Es decir, entonces si yo muevo aquí, por ejemplo, muevo los ejes aquí de la luz en este set virtual, vemos que en la cámara se ve cómo se mueve. Lo mismo la distancia, ¿sí ven? Y todo. Y lo mismo también en los atributos de estos logos, de la capa, por ejemplo, moviendo el eje, miren, aquí sale el logo, entra, y aquí vemos cómo se ve en la cámara, en este caso en la composición. Así podemos trabajar con tres vistas, pero esto es cuando ya tenemos pantallas grandes, pantallas de bastante pulgadas, o tenemos varias pantallas, pues entonces se trabaja con una vista y esta cuestiones cuando no tenemos esas herramientas a nuestras manos. Bueno, entonces esto es lo que yo quería explicarle con referente a las capas 3D. De igual manera podemos crear fotogramas claves para animar los ejes X, los ejes Z y los ejes Y de cada una de las capas en 3D. Bueno, esto es en cuanto a las capas 3D. En cuanto a la profundidad de campo, esto es un término que se usa en las cámaras, es decir, es un término que se usa en el mundo audiovisual. Estos son movimientos de lentes en la producción audiovisual como tal. Yo les voy a compartir en el material, vamos a buscarlo aquí, el material que ustedes descargaron. Hay dos videos, uno que se llama Profundidad de Campo 1 y Profundidad de Campo 2. Este material no fue creado por mí, fue creado por un canal que se llama ADN Proyecto TV en YouTube. Son corticos, el primer video se demora son 30 segundos y el segundo video demora son 30 segundos también. Ahí explican muy brevemente qué son las profundidades de campo en las cámaras. Como nosotros vamos a trabajar con cámaras pues virtuales, las cámaras que nos ofrece After Effects, vamos a trabajar con las profundidades de campo de estas cámaras. Entonces es importante tener el concepto de qué son las profundidades de campos. Entonces, antes de proceder con esta lección, por favor miren estos dos videos que están en el material. Este que dice profundidad de campo 1 y profundidad de campo 2. Son muy corticos y luego entonces así ya procederemos a hacer el trabajo de hoy, que bueno, vamos a colocarlo enseguida para que ustedes lo vean.
primero que todo vamos a importar un archivo de video sobre un parque, sobre una animación que ya he creado. Este archivo viene en una carpeta que también la carpeta trae cómo creé yo esa animación. Pues, por si acaso a usted le interesa saber cómo creé yo esa animación, es como estilo de un parque en una ciudad. Y vamos a trabajar sobre ese archivo que es un tamaño de 2K para que el momento de nosotros escalar la cámara, hacer planos cerrados, no pierda la calidad de este parque. Entonces vamos a importar el archivo, clic derecho aquí sobre el espacio en blanco del panel de proyecto, luego importar, luego archivo. Buscamos el archivo que vamos a usar, es parque.mov, es un archivo en 2K. Aquí lo tenemos y este archivo vamos a crear una composición con ese archivo realmente. Vamos a hacer clic derecho sobre este video parque.mov y vamos a hacer clic donde dice composición nueva de la selección. Ahí creamos automáticamente una composición que se llama parque y esta composición tiene los mismos estándares de este video. Aquí tenemos la composición ya. Lo que vamos a hacer es crear un título aquí, justo aquí al lado de esta nube, que es el título que vamos a encuadrar primero. Entonces creamos un nuevo texto o aquí con la herramienta selección, selecciono aquí y voy a aumentar un poquito acá y voy a escribir allí, vamos a colocar animación de cámara, animación con cámara. Muy bien, aquí tengo el texto, voy a ponerlo un poquito más grande. Bien, ya que tengamos el texto en la composición parque, entonces lo que vamos a hacer ahora sí es crear ya la composición con la cual vamos a trabajar. Esta es una nueva composición, la voy a llamar animación final. Y esta es una composición que le voy a dar el tamaño de 1280 por 720 a 24 fotogramas por segundo. 1280 por 720 a 24 fotogramas por segundo. Creo esta nueva composición, entonces sí voy a arrastrar la composición parque y la voy a arrastrar a la línea de tiempo de la composición animación final. Y aquí tengo ya la composición parque metida o importada en la composición animación final. Voy a ajustar aquí el visor. Bueno, entonces ahora aquí vamos así a proceder a crear una cámara para crear los planos que quiero darle a esta animación. Pero ¿qué es una cámara? Vamos a ver qué es una cámara en After Effects. Una cámara en After Effects no es más que una herramienta, es una capa que se usa como herramienta para ver la composición de otra manera, de otra vista o otra perspectiva sin hacer cambios en ella. Es decir, que sin modificar ningún atributo de la composición, yo pueda ver esa composición en otro ángulo, en otra posición, en otra rotación, como les dije, sin necesidad de mover ningún atributo. Para que usted me pueda entender mejor de lo que quiero decir sobre las cámaras, vamos a suponer que esta composición, que en este caso es un parque, vamos a suponer que este es un set de rodaje virtual, es decir, es un set de rodaje al cual nosotros vamos a entrar como si hubiéramos a grabar una película en ese parque. Como todo set de rodaje virtual o como todo lo que es la realidad virtual hoy es tridimensional, hay que hacer que esta capa de esta composición sea 3D, porque nosotros no podemos aplicar las cámaras en capas 2D. Para esto primero hay que diferenciar qué es una capa 3D y qué es un elemento 3D, porque no es lo mismo. Nosotros podemos trabajar con proyectos en 2D, que en este caso esta animación es en 2D, pero aplicando la capa 3D para poder usar las cámaras, porque las cámaras en After Effects solo se aplican para capas 3D. Le voy a mostrar aquí lo que es un elemento 3D. Mira, aquí tenemos un perrito. Este perrito yo lo giro de un lado a otro y vemos que es un elemento 3D, que es muy distinto a una capa 3D. Incluso yo puedo importar elementos 3D como este perro, lo puedo importar a una capa 2D
en After Effects. Lo único que no podemos hacer, si la capa fuera 2D, es cambiarle el ángulo de verlo, cambiarle la rotación, porque recordemos que una capa 2D en After Effects solo nos va a permitir voltear la imagen, voltear la capa, más no verla de diferentes ángulos. Lo mismo es aquí con las capas 2D, los elementos 2D en capas. Lo que vamos a hacer es colocar estos elementos en una capa 3D para que la cámara pueda cambiarle el ángulo. Para convertir una capa 2D a 3D es muy sencillo. Solo aquí en los definidores o en los switch vemos una columna de un cubo y aquí tenemos un definidor o un switch en el cual nosotros hacemos clic allí y esta capa se le ha puesto un cubo. Automáticamente vemos que esta capa se ha convertido en una capa 3D. No es más que eso. Simplemente haciendo clic allí en el cubito, nuestra capa se convierte de 2D a 3D y así ya podemos aplicarle la cámara. Bueno, entonces si cambiamos ya la perspectiva de la vista de la composición, vamos a poner aquí, vemos ya que se ha convertido esto como en un set de rodaje virtual, en la cual tenemos allí la composición, en este caso este parque. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suponer que After Effects es la empresa productora. Entonces esta empresa productora nos va a regalar a nosotros una cámara. Vamos a verla ahí y listo, aquí está. Podemos observarla muy bien aquí. Esto es una cámara. Esta cámara nos las ha ofrecido After Effects. ¿Y qué nos va a permitir hacer esta cámara en este set de rodaje virtual? Es encuadrar. Encuadrar en cámara es simplemente lo que vemos a través de la pantalla, es lo que graba la cámara. Es encuadrar lo que queremos mostrarle al público de esa composición. Es decir, en esta composición, si yo solo quiero mostrarle al público esta nube, entonces con la cámara solo grabo o solo encuadro esta nube que está a este lado izquierdo de la composición, en este caso de este set virtual. Entonces, aquí vemos una cámara al cual yo puedo cambiarle la posición. También puedo, aquí está, puedo cambiarle la posición a esta cámara. Y vamos a ver qué es lo que está encuadrando en este momento, en este set virtual, la cámara a esa composición, que en este caso es un parque. Vamos a ver. Entonces vamos a cambiar aquí donde dice vista personalizada a cámara 1. Vamos a ver lo que está encuadrando la cámara 1. Ahí vemos. Vemos que la cámara está encuadrando exactamente el título que dice uso de las cámaras. Yo voy a cambiar la vista a dos vistas para que podamos ver lo siguiente. En este vamos a ver el set virtual y en este vamos a ver lo que encuadra la cámara número 1, que es esta. Entonces, mire, si yo muevo la cámara, voy a mover la cámara, en el lado izquierdo me va a mostrar qué es lo que está encuadrando la cámara. En este caso, el título. Si yo la bajo, vemos que ya no me está encuadrando el título, sino está encuadrando el árbol y la rueda esta. Entonces, eso es lo que hacen las cámaras en After Effects, es encuadrar o cambiar el modo de vista como yo quiero ver la composición. Como toda cámara, estas también tienen algunas herramientas como la tienen tal cual las cámaras reales. Si yo abro aquí la pestaña de cámara, me voy aquí a opciones de cámara, voy a encontrar estas herramientas que tienen las cámaras normalmente, como el zoom, por ejemplo, ese movimiento de lente. Si yo le aumento el zoom a la cámara, vemos que se acerca más el título porque le estoy dando un movimiento de lente, es decir, estoy aumentando el zoom en el lente de esta cámara y vemos que el título se ve más cerca. Si yo alejo el zoom, pues obviamente se va a alejar el título también. Esto también tiene profundidad de campo, aquí lo vemos. La profundidad de campo no es más que hacer ese movimiento de foco para que ciertos elementos se vean enfocados y otros elementos en la composición se vean desenfocados. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en esta herramienta de cámara porque la vamos a usar para esta animación. Entonces vemos que esta es la función de una cámara en After Effects. Ahora,
la producción, la empresa productora After Effects nos regala dos cámaras. Entonces, miren, aquí tenemos dos cámaras, una de color marroncita y otra de color fucsia. Entonces, si quiero ver qué es lo que está enfocando, o perdón, qué es lo que está encuadrando la cámara número 2, entonces yo hago clic aquí y cambio de cámara 1 a cámara 2 y vemos que la cámara 2 me está enfocando es la silla y estos dos árboles. Entonces yo puedo también cambiarle la posición a la cámara para encuadrar otros elementos o otras cosas en este set de rodaje. Igual con las cámaras, como la cámara es una capa, a este se le puede dar una ejecución de animación. Es decir, yo puedo decirle a After Effects que en 0 segundos a 8 segundos esta cámara se mueva del lado izquierdo a derecho y me haga este encuadre con este movimiento de cámara. Es decir, con los keyframes, con los fotogramas claves, que son esos diamanticos, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, posición, le doy clic aquí en el relojito y lo muevo aquí a 8 segundos. Y yo muevo la cámara de un lado a otro. La cámara ejerce automáticamente un movimiento de cámara, tal cual como se usan en una grabación en un set de rodaje real. Vemos que mientras pasan los segundos, la cámara toma ese movimiento de cámara. Muy bien, yo voy a eliminar estos keyframes. Era solo para mostrarle. Entonces, si yo le cambio la rotación, por ejemplo, a la cámara 2, vamos a poner en R, y yo le cambio la rotación Z, vemos que la cámara se va a girar, pero vemos que también en lo que vemos en la cámara, también rota, como si estuviéramos, vamos a ponerle así, como si estuviéramos de cabeza, miren, ¿sí ven? Entonces, todas las atributos que mueva a una cámara, automáticamente lo vamos a ver reflejado en lo que vemos en la composición. Y mire que no hemos cambiado ningún atributo de la composición. Con la composición no movemos nada. Lo que estamos haciendo es jugando con las cámaras para ver esa composición de una manera diferente. Mire, si yo aquí alejo la cámara 2, mire, me voy a alejar del set. Y si la acerco, vamos a ver todavía aún más cerca. Yo ahorita estoy cambiando la posición de la cámara con esta vista de esta forma, moviendo aquí las posiciones Z, Y y X con el mouse, pero realmente para trabajar mejor cambiando la posición de una cámara es con una sola vista, es decir, con lo que vemos en cámara y creando un objeto nulo y moviendo el objeto nulo de un lado a otro para que se nos haga más sencillo la hora de trabajar y cambiar la posición y el encuadre de una cámara en After Effects. Ya se los voy a explicar y eso vamos a hacerlo enseguida porque vamos a crear la animación con los movimientos de cámara en esta composición. Muy ya teniendo claro qué es lo que es una cámara, entonces vamos a proceder a crear una para crear el primer plano de esta animación. Entonces, para crear una cámara es muy sencillo. Antes de todo, no olvidemos colocar la capa de la composición parque en 3D. Vemos que aquí no está en 3D, entonces coloco el cubito en el definidor para que me quede esta capa 3D. Entonces aquí sí ya procedo a crear una cámara. Clic derecho ahí en el espacio en blanco, nuevo, cámara. Vamos a crear una cámara 35 milímetros, de 35 milímetros. Vamos a dejar con ese nombre cámara 1. Vamos a darle a aceptar y se ha creado una cámara. Si yo cambio la vista de cámara activa a vista personalizada 1, ahí podemos observar la cámara. Esta cámara yo le voy a cambiar la posición aquí en este panel. Voy a la mano aquí para verla mejor. Y con la herramienta selección puedo cambiar los atributos, la posición de X, Y y Z. Voy a cambiar la posición Z para acercarlo más a la composición. Vamos a aquí a ajustarlo. Bien, ahí lo vemos que está más cerca. Y vamos a ver qué está encuadrando ahora mismo esta cámara 1. Cambiamos de vista personalizada a cámara 1. Vimos que está encuadrando esto. Como les dije ahorita, hay muchas formas de cambiar la posición de la cámara. Una de ellas es moverla, justo aquí en la vista personalizada, de arriba a abajo, izquierda a derecha, con la posición X. Pero les dije que con un objeto nulo es más fácil.
cambiar la posición de mi cámara. ¿Cómo hago yo esto? Primero cambiando la vista a cámara activa o en caso a cámara 1, que es la cámara con la cual yo estoy trabajando. Hacemos clic en el espacio en blanco, luego clic en nuevo y luego en objeto null. Eso es un objeto nulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la capa de cámara 1 y nos vamos a ir a la columna primario. Si no le sale esta columna, si la tienen así, bueno, pero vemos que salen ambas, tanto en modo de fusión como en definidores. Bueno, entonces lo que hay que hacer es seleccionar la capa de la cámara 1 y enlazarlo al objeto nulo. Entonces aquí vemos una columna que dice primario. Vamos a dar clic ahí en ninguno y lo vamos a colocar en nulo 1, que es el nulo de esa cámara, la cámara 1. Entonces miren, aquí tengo ya el objeto nulo. Donde yo mueva el objeto nulo, la cámara va a seguir ese objeto. Es decir, yo voy a coger este objeto nulo y lo voy a mover hacia la derecha y vemos que va a cambiar el encuadre de esta cámara. Realmente así es muy sencillo tratar de mover la posición de la cámara sin complicarnos allá estar moviendo la cámara en la otra vista. Entonces, lo primero que vamos a encuadrar es el título. Entonces colocamos el objeto nulo por aquí para que salga aquí justo en el centro de la composición. Vemos que aquí no estamos moviendo la composición para nada. Lo que estamos haciendo es mover la cámara dentro de esa composición. Entonces vamos a ponerlo justo aquí en el centro. Y lo que quiero es que cuando empiece esta animación, la cámara vaya bajando y luego me encuadre abajo. Pero entonces lo que voy a hacer es alejarla un poquito porque veo que está muy cerca la cámara de la composición. Entonces voy a cambiar la posición de la cámara. Presiono la capa cámara 1, presiono la tecla P y en el último atributo la voy a alejar. Voy a alejarlo allí. Muy bien, entonces ahora sí con el objeto nulo voy a encuadrarlo bien. Vamos a ponerlo ahí, está bien. Entonces queda aquí de 0 segundos. Voy a aumentar aquí un poquito la línea de tiempo a más o menos 6 segundos. La cámara baje y nos muestre la grama, el parque, los árboles y eso. Entonces voy a crear un fotograma clave de la posición del objeto nulo para que se cree esta animación. Entonces presiono tecla P, el objeto nulo, para cambiar la posición. Presiono el cronómetro de tiempo y vamos a colocar el indicador aquí en 7 segundos más o menos. Y voy a bajar el objeto nulo para que en 8 segundos, más o menos, 8 segundos, baje la cámara hasta aquí, que se vea esto. Entonces, si vamos al indicador de tiempo, mire, la cámara va a bajar. Entonces, lo que voy a crear es un fotograma fáciles, convertir estos fotogramas en fotogramas fáciles para que el movimiento no sea brusco, tanto en la salida como en la llegada. Entonces, clic derecho sobre el primer fotograma, asistente de fotograma clave, y vamos a colocar una aceleración suave para que empiece suavemente. Y luego en el último fotograma, clic derecho, asistente de fotograma clave, desaceleración suave, para que la cámara llegue muy suavemente ahí. Y listo, entonces ahí ya tenemos el primer plano con la cámara 1, que es que la cámara baje. Vamos a ver en previsualización, vamos a hacer clic en play y vamos a ver. Muy bien, y ahí tenemos ya el primer plano de nuestra animación, que es hasta aquí. Entonces, cuando llegue aquí, vamos a colocar al personaje que empiece a salir de derecha a izquierda, a caminar por el parque. Muy bien, para hacer esto vamos a importar al personaje. Este también se encuentra en la carpeta que ustedes han descargado y el personaje se llama walking.mob. Walking.mob. Hacemos doble clic para importar ese archivo y lo vamos a arrastrar justo arriba de la composición, abajo de la cámara, perdón, debajo de la cámara, por encima de la composición parque. Muy bien, aquí tenemos el personaje y lo vamos a arrastrar por aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a crear luego un efecto de movimiento de foco, como les dije ahorita, que el personaje se vea enfocado cuando hagamos un plano cerrado
el personaje se vea enfocado y todo el ambiente del parque se vea un poco desenfocado, como que simulando esa función de las cámaras en el movimiento de foco, de enfoque y desenfoque. Entonces lo que vamos, para que esto sea posible, lo que vamos a hacer es, bueno, primero que todo, convertir al personaje en una capa 3D y alejarlo de la composición, es decir, alejarlo del fondo, que en este caso es la composición del parque. ¿Cómo alejamos a este personaje de aquí? Cambiando la vista a vista personalizada 1, que vemos que el personaje está pegadito al fondo, a la composición. Entonces, con la posición Z, con la herramienta selección, yo voy a alejar a este personaje de aquí. Voy a poner el fondo transparente para verlo mejor y vemos que ahí hemos alejado al personaje del fondo. Además, si lo vemos desde una vista superior, vamos a alejarlo aquí, vemos que aquí está el fondo, que es la línea como amarilla, y aquí está nuestro personaje. Vieron que está bastante alejado del fondo. Vamos a ponerlo vista personalizada 1 para verlo mucho mejor. Entonces vamos, ya que lo tenemos alejado, vamos a alejarlo un poquito más. Así para que la cámara pueda enfocar al personaje y desenfocar el fondo. Bueno, vamos a cambiar la vista a cámara 1. Vemos que nuestro personaje no está, entonces vamos a hacer lo posible que salga. Vamos a moverlo hasta que encuadre la cámara. Cámara 1, ahí está nuestro personaje. Entonces lo que vamos a cambiar es la escala al personaje. Presionamos la tecla S, bajamos la escala y lo bajamos también en la posición. Vamos a bajarle aquí abajo. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a rodarlo un poquito hacia la izquierda. Ahí. Y vemos en vista personalizada que aún el personaje está mucho más acá que el fondo. O sea, no está cerquita al fondo. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces vamos otra vez a cámara 1 y vamos a empezar a animar el personaje. La idea es que cuando este baje, el personaje ya esté caminando en el parque. Entonces vamos a echarlo un poquito hacia la izquierda, que no se vea. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar la posición al personaje para que camine. Simulemos que esté caminando de derecha a izquierda. Entonces presiono la tecla P para cambiar la posición al personaje. Y creo bueno, pero vamos a ver dónde queremos que empiece a caminar aquí. Creo un fotograma clave con el cronómetro de tiempo. Luego que aquí en más o menos aquí en 20 segundos, el personaje ya haya caminado todo esto. Entonces vamos a moverlo hacia la izquierda, que ya salga. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí vemos el personaje caminando. Y ahí lo vemos. Vamos a verlo en play para ver la velocidad del personaje. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo plano de cámara. Un nuevo plano de cámara. Que cuando el personaje vaya por aquí, crear un plano medio del personaje. Y entonces ahora sí aplicar ese efecto de movimiento de foco de lente para que el personaje se vea enfocado y el parque un poco desenfocado. Para esto vamos a crear una nueva cámara. Entonces, como queremos que sea justo en este tiempo, entonces teniendo el indicador allí, vamos a seleccionar el objeto nulo y el objeto de la cámara 1 y vamos a dividir la capa. ¿Para qué? Para eliminar desde allí hacia adelante la cámara 1 y la cámara y el nulo 1. Entonces presionamos la tecla suprimir y la cámara 1 y el objeto nulo 1 nos van a llegar hasta ahí, que es lo que queremos. Entonces vamos a crear una nueva cámara. Entonces presionamos aquí, nuevo, cámara, este es cámara 2, hacemos clic en aceptar, vamos a seleccionar que empiece la cámara aquí. A esta cámara vamos a crearle un nuevo objeto nulo también y vamos a colocarlo aquí encima.
y lo vamos a enlazar la cámara con el objeto nulo 2. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a mover el atributo de la cámara, es decir, para que cree un plano cerrado. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle la posición a la cámara. Entonces presiono la tecla P y en el último atributo vamos a poner aquí cámara 2. Vamos a alejar aquí. Vamos a cambiar la vista a vista personalizada para colocar la cámara, que la cámara 2 nos quede bien. Vamos a mover aquí la posición Z. Vamos a poner ahora acá cámara 2. Vamos a mover el objeto nulo. Ahí está el objeto nulo. Bueno, vamos a mover aquí, a ver, en vistas personalizada. Vemos que la cámara está muy cerca del personaje. Vamos a alejarla un poquito. Vamos a otra vez cambiarla a cámara 2. Bueno, este sería el plano, ¿no? Vamos a ajustarlo. Vamos a alejarla un poquito más, cambiando la posición de la cámara 2. Este sería el plano, más o menos. Vamos a colocar de cámara 2 a cámara activa para ver bien el cambio de plano. Sería así. Y cuando vaya por aquí, se cierra el plano. Muy bien, entonces vamos a aplicar ahora el efecto de profundidad de campo. Entonces, teniendo seleccionada la cámara, abrimos la cámara y buscamos las opciones de cámaras en los atributos y vamos a activar la profundidad de campo. Muy bien, activamos y colocamos la resolución en completa para verlo mucho mejor. Muy bien, teniendo allí, entonces vamos a mirar la distancia de enfoque. Vamos a ponerla a 0 para poder modificarla bien. Entonces, la distancia de enfoque, como está en 0, se me va a poner desenfocado todo y la voy a ir moviendo hasta que empiece a tener el efecto tal cual como quiero. Miren, voy a moverlo. Aquí se me ve el personaje enfocado y el fondo un poco desenfocado. En el nivel de desenfoque podemos ver qué tan desenfocado queremos ver el fondo. Vemos que ahí estamos ya aplicando esta herramienta de profundidad de campo. En apertura, bueno, vamos a moverlo otra vez la distancia de desenfoque. Muy bien, creo que ahí está bien. Creo que ahí vemos ya a nuestro personaje bastante enfocado. Vamos a aplicarle más desenfoque al fondo. Apertura también vamos a abrirla un poquito para ver más desenfocado el fondo. Creo que así está bien. Mire, podemos ver a nuestro personaje enfocado y el fondo desenfocado. Esto es gracias y es posible gracias a nuestra cámara. Recordemos que la cámara simula prácticamente una cámara real. Como es un plano cerrado, vemos a nuestro personaje enfocadito y a nuestro fondo desenfocado, tal cual como lo hacen las cámaras en el cine. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que este objeto nulo siga al personaje. Entonces, objeto nulo, presiono aquí y empiezo a moverlo. Vemos que está acá. Bueno, vamos a ver. Es así. Lo coja por aquí. Muy bien. Y vamos a cambiarle. Vamos a colocarlo justo donde empieza el plano. Es decir, aquí. Entonces vamos a cambiarle la posición al objeto nulo. Y vamos a seguir al personaje. Es decir, vamos a mover el objeto. El personaje siempre se vea allí en la mitad. Vamos a moverlo aquí. Muy bien, vamos a seguir acá. Bueno, hasta aquí llega, ¿no? Y vamos a darle un fotograma fácil con una desaceleración suave. Vamos a hacerle clic en play. Vamos a ponerlo en tercio para ver qué tal se nos ve. Vamos a dar clic en play.
Muy bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando llegue aquí, enseguida ya crear una disolvencia a negro. Vamos a crear una disolvencia a negro. Acá. Entonces, para crear una disolvencia a negro, lo que vamos a hacer es ajustar esta composición de animación final a el tamaño, a la duración de la composición. Vamos a presionar aquí, a copiar el tiempo, vámonos a composición, ajustes de la composición, vamos a pegar el tiempo que hemos copiado y listo. Y vemos que nuestra composición va a llegar hasta ahí, hasta esta duración. Entonces aquí vamos a crear ya la disolvencia a negro. Lo hacemos con un sólido, siempre lo hago con un sólido, clic derecho, nuevo sólido, un sólido negro. Vamos a dar un sólido blanco, vamos a dar una disolvencia a blanco. Creo un nuevo sólido, lo coloco justo donde quiero que comience la disolvencia, en este caso aquí. Y vamos a cambiarle la opacidad a este sólido que va a ser la transición. Opciono el cronómetro de tiempo, lo coloco al final, creo otro fotograma clave. Me voy al primer fotograma de la transición y coloco opacidad en 0, de 0 a 100 para que se cree esto. De todos modos, ahí vemos como que el personaje se queda. Lo que es, vamos a cambiarle un poquito la posición. Vamos a jugar un poquito con la posición del personaje. Presionamos P. Y hacemos que la idea es que también salga. Entonces, con la X lo movemos un poquito más. Y veremos. Eso, así está mucho mejor. Vemos al personaje salir de la composición. Muy bien, listo. Entonces, de esta manera ya tenemos lista nuestra animación. Vamos a observar nuevamente los planos que hemos creado. Primero, un plano secuencia del título del cielo con un título bajando. Luego sale el personaje en el parque. Y luego creamos un plano medio del personaje, un plano cerrado, con un efecto de lente, de movimiento de lente, el efecto de enfoque y desenfoque o profundidad de campo, donde el personaje lo vemos enfocado y el entorno, en este caso el parque, lo vemos desenfocado y con un seguimiento de cámara al personaje, en este caso un traveling es lo que estamos usando. Entonces, amigos, de esta forma podemos jugar nosotros con las cámaras, crear diferentes planos a nuestros gustos en una composición. El único secreto aquí es saber nuestra creatividad, usar las cámaras que queremos para nuestras composiciones y también, obviamente, si queremos crear planos cerrados, crear que la composición del fondo, que la composición de nuestro mundo virtual sea una composición mayor a la composición en el que vamos a aplicar los planos. En este caso, el parque es una composición 2K de tamaño 2K 2000 por 2000 y la composición en la que he creado los planos es una composición HD de 1280 por 720 y jugar con nuestras cámaras y las herramientas que nos da esta capa en After Effects. Espero que todo haya quedado claro. Soy Freddy de la Hoz. Realmente es un gusto estar siempre con ustedes. Hasta luego.